Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Has de saber que hubo un llamado show de perros voladores en la Alameda Central de la Ciudad de México. Fue muy popular en época posterior a la independencia de México. Recordemos que el globo aerostático surgió en 1709 cuando un brasileño hizo una demostración con un globo de aire caliente. Posteriormente se le concede la autoría a Montgolfier, los hermanos Montgolfier, la idea que ellos tuvieron del globo aerostático. Y has de saber que esa idea llegó a México. En México llegó a Jalapa, Veracruz, de la mano de José María Alfaro, quien logró elevar un globo aerostático mexicano de aire caliente y de cubierta impermeable en 1784. Casi un año más tarde, el domingo 6 de febrero de 1785, el militar Antonio María Fernández elevó un globo más pequeño en el puerto de Veracruz. Era una competencia entre mexicanos en aquella época. Durante 1785, esto es el mismo año que el militar Antonio María, hubo 2 vuelos diferentes en Veracruz por otras 2 personas. Había una competencia en Veracruz a ver quién llegaba, quién subía en globo, quién creaba el mejor globo. Tal fue la fama que perduró a lo largo de la historia en México, que ya cuando surge la independencia se da el llamado show de los perros voladores. Al llegar los globos aerostáticos a México, has de saber, los dueños decidieron que una manera de promocionarlos para que posteriormente se subieran personas era inicialmente subir a perritos muy arreglados. Y eso hizo que se fuera popularizando cada vez más hasta que posteriormente ya ingresaban personas, mujeres, niños a los globos aerostáticos. Se hizo un festival que giraba en torno a la Alameda Central. Has de saber que en aquella época era una cosa paradójica porque en la Alameda estaba la armería más grande de América Latina. La fábrica de pertrechos de México estaba ubicada en la Alameda Central. En la Alameda, por lo tanto, ahí mismo surgía y se daba el festival de los globos aerostáticos. Te diré que no existe un registro histórico que sepas acerca de si hubo o existió alguna persona u organización, como existen hoy en día, que organizase y fueran clubs de globos aeronáuticos. Se sabía que eran personas que querían competir entre ellos a ver quién conseguía primeramente el vuelo más largo, posteriormente el que llevara más personas y también el que arreglara mejor la canastilla del globo. Resulta muy extraño que en esa época de afortunado interés por parte de México en la aviación, aquí te voy a hacer un paréntesis. Has de saber que de los primeros aviones fabricados en el mundo sucedieron en la época de la Revolución Mexicana, cuando en los talleres aeronáuticos mexicanos, TNCA, en esos talleres aeronáuticos, además de fabricar el primer tanque mexicano, también se fabricaron aviones mexicanos durante el mandato de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es el que nos heredó la constitución que nos rige hoy día en México. Hasta ahí el paréntesis. Regresando a esto de los globos aerostáticos, ha sido algo que ha intrigado a la humanidad porque siempre ha querido volar, siempre se ha querido superar la fuerza de la gravedad. Un globo aerostático es una nave no propulsada que tiene el principio de los fluidos de Arquímedes. Para volar tiene adentro de sí un aire que es un fluido y eso hace y permite que exista una elevación. Por lo tanto, ese aire caliente es un gas de elevación. Se controla por un dispositivo llamado quemador situado en la parte superior de la barquilla o arnés y que funciona normalmente casi todos los globos con gas propano. En la parte inferior de esta bolsa puede ir una estructura sólida denominada barquilla o canastilla, o en los globos de tamaños más pequeños puede ser sustituida por un simple arnés. Como no tiene ningún tipo de propulsor, los globos aerostáticos se dejan llevar, pero has de saber que era tanta la apreciación del ser humano por los globos aerostáticos que se diseñaron los enormes Zeppelins. El más célebre y desafortunado fue el Hindenburg, que era enorme y masivo. Ahora bien, eso es una tecnología que hasta cierto punto hoy en día por algunos observadores científicos nos dicen que está desaprovechada esa tecnología de los globos aerostáticos y de los Zeppelins, porque si combinamos una aeronave con un Zeppelin podríamos tener un medio de transporte muy barato, muy eficaz, cuestión que ha sido desaprovechada en la actualidad.
por dar prioridad a la aviación normal que todos conocemos, con aviones que hacen una ruidera y que son excesivamente, que consumen combustible en exceso, y no hay posibilidad de que eso se solucione hasta en tanto los intereses de los fabricantes y de las compañías de aviación no den un vuelco hacia una tecnología más ecoamigable, como pueden ser una combinación de Zeppelins con un avión moderno, un híbrido que pudiese sustituir las necesidades de transporte y recreación, porque estos enormes Zeppelins, que es la evolución del globo aerostático, pudiese incluso tener un hotel flotante completo. La tecnología existe, no sabemos por qué no se ha desarrollado, por qué no se da un paso más allá, al igual, hago un paréntesis, de los submarinos vacacionales. Así como hay transatlánticos en los cuales puedes ir de vacaciones, también debía de haber submarinos vacacionales para que las personas podamos ver el fondo del mar. No sé quién lo prohibió, ha de ser algo como el Tratado de Bucareli, algún tratado internacional secreto que impide que las compañías comerciales puedan tener submarinos turísticos, y también que se impida que haya hoteles flotantes en enormes Zeppelins. ¿Por qué alguien lo prohibió? Tal vez probablemente hay un convenio internacional que prohíba hacer esto, porque la tecnología existe desde hace más de un siglo, sin embargo no se aplica en el turismo, la recreación y el esparcimiento del ser humano. Como siempre, ¿qué piensas de estos festivales que surgieron en México y de esa pasión por volar, por ir y flotar en el aire? Sea en globo aerostático, sea en una avioneta, en un avión, en un dirigible, en un Zeppelin. Siempre el mexicano ha tenido ese interés, esa intención. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.